Ahora sí, listísimo. Bueno, hemos visto estomatitis, esperen, estomatitis ulcerativas, ¿ok? Y hablamos de diversos agentes y hablamos de un grupo de enfermedades que son enfermedades exóticas. Ahora vamos a ver otras enfermedades que también son ulcerativas y erosivas que algunas de estas, ¿ok? Ya están, las otras estaban más como vesiculares y se conocen más como enfermedades vesiculares. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que en la parte normal, digamos, en la patogenia de una lesión vesicular, lo que sigue es una lesión ulcerativa, ¿no? Entonces, muchas veces en estas estomatitis que vamos a ver ahora, no necesariamente vemos la formación de las vesículas, sino ya vemos las lesiones ulcerativas como tal. Y en el caso, por ejemplo, de fiebre catarral y lengua azul, las lesiones ulcerativas, además de que son úlceras muy extensas, el daño vascular también es muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar viendo más agentes etiológicos virales. Y dentro de estas estomatitis, ayer empezábamos a hablar de algunos virus. Entre ellos ya habíamos hablado de herpes virus, ¿no? Eh, y el pestivirus de la diarrea viral bovina también es un agente etiológico que, igual que el herpes y que fiebre catarral, no nada más presenta lesiones a nivel de cavidad oral, sino que se presentan lesiones ulcerativas y hemorrágicas a lo largo de todo el tracto digestivo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es importante considerarlo. Aquí abajo están marcadas deficiencia de vitamina C y el uso de antiinflamatorios no esteroidales que también pueden llegar a ocasionar este tipo de alteraciones. Sobre todo aquí, aquí es principalmente por el uso de antiinflamatorios. Son principalmente las lesiones a nivel de estómago en un inicio. En caballos la lesión puede ser a nivel de colon y más de estómago. Y en el caso, por ejemplo, de perros y de gatos, que son incluso mucho más sensibles a algunos antiinflamatorios, las lesiones pueden llegar a ser tan extensas, las lesiones ulcerativas, sobre todo a nivel de estómago, que la úlcera incluso puede llegar a ser perforante. ¿Ok? Entonces, nada más para que tengamos una idea de lo que pueden llegar a causar estas lesiones. Esperen. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar a hablar de diarrea viral bovina. Ustedes espero se acuerden, y si no, bueno, pues ahora lo recordarán de aquí en adelante. Diarrea viral bovina está ocasionada por un pestivirus. Es una enfermedad nuevamente con una alta morbilidad. La mortalidad es baja, sin embargo, afecta a una gran cantidad de aparatos y sistemas. Ahorita lo vamos a ver, y por el nombre de la enfermedad, afectando principalmente a sistema digestivo, ¿ok? Sin embargo, es importante que recuerden que también puede ocasionar alteraciones reproductivas, ¿ok? Y también si una hembra gestante, de hecho, si la lesión se da o la infección se da durante el primer tercio de gestación, o que la hembra esté ya infectada antes de quedar gestante, hay ocasiones en donde se puede dar el aborto, pero hay ocasiones en donde no se da el aborto. Eso depende mucho del estado inmunológico de la madre. No se da el aborto, pero el producto puede tener alteraciones en sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante considerar. Dentro de los signos que se pueden llegar a ver en estos animales son cuadros intermitentes de fiebre, las lesiones ulcerativas, en donde principalmente las vemos son a nivel de boca. Esto ocasiona que los animales saliven mucho
Y también puede llegar a ocasionar problemas de rinitis y de conjuntivitis, ¿no? Si ustedes toman una muestra, bueno, y evidentemente diarrea, y normalmente la diarrea es sanguinolenta porque estas lesiones ulcerativas no nada más las encuentran a nivel de la boca, sino que están en el resto del tracto digestivo. Son muy frecuentes las úlceras a nivel ruminal. Pueden estar también en retículo y en omaso, en abomaso o incluso en el tracto intestinal. Aquí más frecuente en tracto de intestino delgado más que en grueso, y muchas veces esta diarrea lleva o es de color oscuro porque lleva la sangre digerida mezclada con estas heces, ¿no? Entonces, bueno, eso también es como algo que si bien no es característico, es frecuente en estos individuos, ¿ok? Hay dos serotipos conocidos, ¿no? El citopático y el no citopático, y en los animales que presentan este serotipo no citopático son los que son como portadores, y son ellos los que permiten que este tipo de infecciones se perpetúen en las colecciones. Diarrea viral en México es una enfermedad que desafortunadamente es endémica. Se considera que, bueno, pues sí tiene una alta incidencia en cuanto a las pérdidas de los productos, ya sea por abortos o mortinatos, individuos que mueren poco tiempo después del nacimiento. Sin embargo, no hay como un estudio específico, una causística para ver cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro país. No es una enfermedad que esté en reporte obligatorio. Sin embargo, si se fijan por el tipo de lesiones, ¿no? Las lesiones son muy parecidas a todas las que habíamos hablado antes de enfermedades que son de reporte obligatorio. Entonces, este es un buen ejemplo de una enfermedad con la cual solemos convivir, pero no necesariamente, pues siempre es como de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí abajo ya dice el cuadrito que las manifestaciones también pueden ser en el sistema nervioso, alteraciones respiratorias y reproductivas, y en pequeños rumiantes también se conoce como la enfermedad de las mucosas. Y esta enfermedad de las mucosas es principalmente en animales más pequeños, ¿no? Pequeños de edad y no nada más en pequeños rumiantes, pero es más frecuente que se diagnostiquen ellos. Y esto sí, aquí en estos individuos en donde su estado inmunológico no es el más adecuado, aquí sí la mortalidad puede llegar a ser alta. ¿Ok? Estamos hablando de individuos hasta un año, bueno, aquí dice 2 años, pero normalmente de 2 meses, ¿no? Con una media de 6 meses. Bueno, a los 2 meses todavía deberían de tener anticuerpos maternos, y si no nacieron con alguna alteración nerviosa, entonces los anticuerpos maternos todavía le pueden ayudar, pero una vez que se pasan la función de estos anticuerpos maternos, ¿no? Es cuando pueden llegar a presentarse ya tasas de mortalidad en estos individuos, ¿ok? Las lesiones que se pueden llegar a observar son justamente estas lesiones erosivas o ulcerativas, ¿no? Aquí están viendo el morro de este bovino y vean justamente en la lesión que se presenta en la nariz, ¿no? Entonces, así como están viendo la parte externa, ¿no? También está la parte interna. Normalmente estos individuos tienen cuadros de rinitis, entonces tienen mucha mucosidad, conjuntivitis, y están salivando continuamente, también porque tienen estas lesiones ulcerativas en cavidad oral, ¿no? Entonces, recuerden que la importancia de estas enfermedades, ¿no? Sobre todo de diarrea viral, es la incidencia económica que tiene. El problema es que si no la tenemos diagnosticada, mucho menos la vamos a tener tratada ni controlada de ninguna manera. Entonces es una enfermedad con la que solemos convivir en los hatos, sobre todo en los hatos lecheros,
Y entonces es muy difícil que podamos hacer una valoración de cuál es la pérdida económica real que se está presentando en estos individuos, ¿no? O más bien en las producciones a causa de las lesiones que están presentando estos individuos. Aquí ya estamos viendo una lesión ulcerativa en la lengua, pero aquí si se fijan ya tiene lesiones necróticas porque es muy fácil que haya complicaciones bacterianas posteriores a estas lesiones ulcerativas, ¿no? Entonces, ven áreas hemorrágicas, sobre todo en esta parte de acá. Sí, ahí está mi cursor. En esta parte de atrás alcanzamos a ver las zonas hemorrágicas y las áreas necróticas, ¿no? Las fisuras que se observan en la lengua de estos animales. Y bueno, pues evidentemente imagínense a una vaca, ¿no? Intentar coger la pastura cuando la lengua está así de lastimada, ¿no? En realidad allí es en donde ya la incidencia en la baja de peso y por lo tanto la baja de producción, pues impacta en estos individuos y en las producciones. Aquí están observando la parte ventral de la lengua, ¿no? En donde vemos que hay una gran cantidad de lesiones erosivas y ulcerativas, ¿no? Todas estas hemorragias que se observan en la parte ventral de la lengua y bueno, pues evidentemente tanto la parte ventral como dorsal de la lengua pueden estar lastimadas y en todos estos casos las lesiones son extremadamente dolorosas, ¿ok? Algo muy parecido a esto es lo que se observa en los casos de lengua azul, nada más que lengua azul, dejen ver si es la que sigue, ok, bueno, vamos a seguir y luego me regreso a lengua azul, pero aquí están observando la mucosa esofágica y vean cómo también el esófago tiene una gran cantidad de úlceras en la superficie de este órgano, ¿no? Entonces, imagínense también el dolor cada vez que deglute el alimento, de por sí tiene lesiones en la boca, duele, pero además al momento de deglutir, si hay lesiones en el esófago, entonces normalmente hay mucho más dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puede haber otras alteraciones, porque aquí si tienen mucho dolor al momento de deglutir también se activa el nervio vago, estos animales van a tener taquicardia y normalmente, bueno, pues no, ya a partir de aquí ya no tienen como una buena calidad de vida. Además de que pues también es fácil que estas lesiones se contaminen. ¿Ok? Aquí están viendo la mucosa ruminal. Gracias. Aquí están viendo la mucosa ruminal y alcanzamos a ver la gran cantidad de úlceras que se presentan en las bases de las papilas, ¿no? Vean todas las lesiones ulcerativas, imaginen también pues el dolor. Esta imagen está muy lavadita para que alcancemos a ver las lesiones ulcerativas en la mucosa, sin embargo, imagínense esto con los 120 litros de líquido con bacterias que hay en el interior, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente no ayuda mucho el tener lesiones ulcerativas para que se mantenga la integridad en estos individuos, ¿no? Entonces, no les va muy bien que digamos. Igual que en fiebre aftosa, es frecuente que se presenten lesiones también a nivel de rodete coronario y a nivel de pezuñas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están observando que incluso ya se cayó una parte del, no sé cómo se llama como, pues no es callito en realidad porque es queratina, o sea, y es parte de la pata. ¿Qué nombre tiene? Corvejones arriba. A ver, ¿cómo se llama esto de las patas? ¿No puede ser espolón? ¿Espolón? No sé. No sé, yo tampoco. Bueno, si alguien se acuerda de sus clases de anatomía, ¿No son, ahí ¿no nos son dice. los sesamoideos, doctora?
Pero el sesamoideo es el hueso y este no es hueso, es solamente un apéndice. Tiene la misma constitución que tienen las pezuñas, pero es la parte de atrás. Y no lo sé, a lo mejor sí. Pero bueno, ya me quedé con la duda, pero no lo voy a buscar porque esta computadora nos está portando bien el día de hoy. Dedos como tal, ok, ya estamos entrando en más dudas. Al ratito, un libro de anatomía nos va a sacar de la duda, pero bueno, normalmente las lesiones son a nivel de rodete coronario, ok, o interdigital también. Y no, los que tienen dedos extras son, según yo, solamente los equinos, pero no los artiodáctilos. Oh, Dios. Bueno, al ratito lo buscamos. Ya tendremos un descanso para revisar qué dice la literatura. Ok. Dejemos entrar a Lynn. Lengua azul, entonces, ahora sí ya llegamos a lengua azul. Y lo que les decía, este es un herbivirus. Lengua azul, a pesar de que dice que es exótico en México sí hay casos de lengua azul y sobre todo, principalmente, lengua azul se conoce que afecta a venados. Entonces, dentro de los venados, uno de los venados que tenemos más representado en nuestro país es el venado cola blanca. Entonces, los casos en venados por lengua azul son los que vemos con mayor frecuencia. Sin embargo, también afecta a rumiantes domésticos. Es más fácil que se vea esta presentación en ovinos, sin embargo, también puede afectar a bovinos y a caprinos. ¿Ok? Está distribuida en todo el mundo. Es una enfermedad, les digo, que se considera de reporte obligatorio, sin embargo, de esta diferencia de aftosa sí tenemos, o de fiebre catarral, sí tenemos casos comprobados en México. Bueno, fiebre catarral también ya tenemos algunos casos comprobados y en México con mayor que fue hace como 2 años, ¿no? Que están los reportes y lengua azul ya tiene un poco más. Ahorita ya no me he fijado en el sistema de vigilancia epidemiológica, a lo mejor ya no tenemos casos en los últimos, más recientes era lo que iba a decir, más recientes de lengua azul. Entonces, algo importante de lengua azul es que se transmite por picadura de mosquitos. Entonces, esto es en realidad un conflicto porque es mucho más fácil que que sin estar en contacto directo los animales se puedan dar los procesos de infección. ¿Ok? Entonces, normalmente aquí en el caso de la infección por el orbivirus de lengua azul, las lesiones suelen ser hemorrágicas y sobre todo necróticas. Hay una lesión vascular muy importante, entonces hay extensas áreas de necrosis. ¿Ok? Afecta tanto aparato respiratorio como aparato digestivo y sobre todo de aquí el nombre de la enfermedad. Ahorita vamos a ver las lesiones que se pueden llegar a ver a nivel de la lengua. No puedo cambiar la diapositiva, pero bueno, es parte de lo que se puede llegar a ver. Dentro de los signos se observa, presentan fiebre, ¿no? Hay eritema en todas las áreas en donde están afectadas y hay procesos ya por lo mismo, ¿no? Procesos de emaciación y por lo tanto debilidad muscular. Vean la lengua que tiene este es un venadito, ¿no? Vean la lengua, el color, la forma, evidentemente eso no es la forma normal ni el tamaño de la lengua de un cérvido, bueno, de ningún animal, y se observa literal, ¿no? Aumentada de tamaño, pero vean ese color violáceo, ya nos indica que hay una lesión vascular importante, ¿no? Entonces, literalmente ya los animales pierden sensibilidad, dejan de
poder mover la lengua porque tienen una lesión vascular muy, muy importante. De aquí el nombre justamente de lengua azul. Se presenta justamente este color violáceo por cianosis, pero no es una cianosis generalizada, sino es solamente en las zonas en las que tienen la afección de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Es frecuente también que haya erosiones en cavidad oral, en lengua, en paladar, como veíamos en las otras enfermedades virales, y también dentro, ¿no? Internamente en esófago y rumen. ¿Ok? En los casos también este orbivirus sí afecta a hembras gestantes durante el primer tercio de gestación, también va a haber problemas de desarrollo del tubo neural, y en este caso la lesión que se puede llegar a observar es hidranencefalia, a diferencia de lo que pasa en diarrea viral, en donde las lesiones que se presentan en los individuos recién nacidos son hipoplasias cerebrales, ¿no? Entonces las lesiones por lengua azul son mucho más severas. Un individuo con hipoplasia cerebral, bueno, si no fuera un individuo de producción, podría estar vivo un buen rato. Tienen muchos problemas de coordinación y de equilibrio, pero un individuo con hidranencefalia, pues evidentemente ya no va a poder seguir adelante con vida. Hay ocasiones en donde esta hidranencefalia deja el tallo cerebral y entonces los individuos están vivos literalmente, ¿no? O sea, respiran, pero no tienen más partes del sistema nervioso central, entonces ya no pueden tener evidentemente una vida normal como debería de ser para uno, para un herbívoro, bueno, para cualquier animal de cualquier especie. Algo relevante que les iba a decir es, evidentemente tienen problemas para poder comer por sí mismos, tanto los que tienen hipoplasia cerebral, porque tienen muchos problemas de coordinación, ¿no? Y ahí, si no estuvieran bajo cuidado humano, pues estos individuos simple y sencillamente no prosperarían, no vivirían en condiciones normales, y lo mismo pasa con estos individuos de hidranencefalia. Estos normalmente mueren, si nacen vivos, mueren poco tiempo después del nacimiento. ¿Ok? No es el único virus que puede hacer eso. El virus de la fiebre de Acabane también puede hacer esto, pero no tiene los mismos cuadros y ese está fuera del temario. Vean, aquí estamos observando el rumen, porque... Ok, sí lo ven completito, ¿verdad? Ok, entonces aquí están observando el rumen externamente y vean la gran cantidad de lesiones hemorrágicas que se presentan, sobre todo a nivel de la serosa, porque en el caso del orbivirus de lengua azul, las lesiones son principalmente a nivel de vasos sanguíneos. ¿Ok? Tienen una arteritis importante y por eso es justamente que se dan todas estas lesiones hemorrágicas. Nos movemos a otro herpes virus, y este es un herpes virus, el herpes virus tipo 2 de la fiebre catarral maligna. Este es igual, es una enfermedad que se considera exótica en nuestro país, por lo tanto es de reporte obligatorio, y fiebre catarral, igual que pasaba con diarrea viral, ¿no? Tiene afecciones en diferentes aparatos y sistemas. Afecta el sistema respiratorio, afecta el sistema digestivo, afecta al sistema nervioso, afecta a aparato reproductor, pero lo que sucede aquí en estas infecciones por herpes virus normalmente
son mucho más graves porque es lo mismo que pasaba con el orbivirus, tienen lesión a nivel de los vasos sanguíneos y estas lesiones en los vasos sanguíneos ocasiona que haya lesiones muy hemorrágicas y necrotizantes en los individuos, pero de manera muy generalizada, ¿no? Entonces, normalmente ese es como un distintivo en estos individuos que tienen fiebre catarral. La imagen que están viendo aquí abajo es justamente para que quede claro la lesión que se presenta en los vasos sanguíneos, ¿no? Este es un vaso sanguíneo normal. La imagen la imagen 1 es en donde se observan algunas lesiones que se empiezan a presentar en la pared de los vasos sanguíneos y aquí ya tienen una arteritis en donde empiezan a tener un proceso de inflamación, hemorragias y un proceso degenerativo de la capa media y normalmente hay un proceso de reparación. Bueno, aquí puede llegar a haber degeneración, un proceso de necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos y en el proceso de reparación se puede llegar a dar entonces un proceso de reepitelialización del endotelio, ¿no? De estas zonas y esto suele ocasionar en los individuos que llegan a sobrevivir, hay entonces una reducción de la luz y por lo tanto lesiones de hipertensión. Como sea, normalmente aquí en los casos de fiebre catarral, la morbilidad es alta, pero la mortalidad también. Entonces es difícil encontrar individuos portadores, excepto algunos individuos que por genética son más resistentes, como el antílope ñu. Entonces, en nuestro país, bueno, no tenemos como grandes poblaciones de antílopes ñu, si bien sí hay dentro de colecciones zoológicas, ¿no? No tenemos, así como les decía, que hay algunos lugares en donde hay algunos antílopes que se reproducen, ya sea con fines cinegéticos o con fines de producción de carne, no es el antílope ñu uno de los que están aquí. Normalmente tenemos otros antílopes que son más vistosos, como puede ser el eland, ¿no? Y donde la carne es más magra para aquellos a los que les gusta la carne de venado, ¿no? Pues la carne de venado es todavía más suave que la carne de un antílope que tiene una mayor, por lo menos es más oscura, por lo tanto, la lógica indicaría que el sabor debe de ser mucho más fuerte. No conozco a nadie que haya comido antílope, pero sí muchos de venado, entonces ahí sí, si alguien ha comido antílope o sabe de alguien, a lo mejor le puede preguntar la diferencia, pero mi lógica es que sí hay diferencia en el sabor que deben de tener la carne de estos animales. Pero en lugares en donde sí hay poblaciones de antílope ñu, es justamente en donde se vuelve muy difícil la erradicación, justamente porque estos antílopes son portadores asintomáticos. ¿Ok? Entonces, al ser portadores asintomáticos, suele ocasionar que los animales silvestres y otros animales domésticos que estén en contacto con estos, pues entonces que puedan llegar a, a, a estarse contagiando y esto es parte de lo que hace que se perpetúen este ciclo de enfermedades. De manera que, sobre todo en África, ¿no? En la fiebre catarral maligna es una enfermedad endémica con alta morbilidad y con alta mortalidad. Ok, Berenice, la asesina de Yecapixtla es en algunos lugares de venado. No creo, no le saldría nada barato que la asesina fuera de venado. Hay lugares, sí, en Yecapixtla o en otras partes en donde te dicen cecina de venado, pero sí, en Sinaloa, en Sonora, incluso aquí en México se puede conseguir carne de venado, ¿no? Entonces, en realidad tan terrible como de... Son lugares en donde se realiza la cría de estos animales justamente con fines de producción de carne, ¿no? Entonces hay incluso algunos lugares en donde hay
ranchos cinegéticos, en donde los animales se cuidan, se reproducen y se protegen con el fin de cacería, ¿no? Y a pesar de lo terrible que pueda parecer, ¿no? Es muchas veces en estos lugares en donde se realizan más cuestiones de conservación de las especies, justamente porque la gente que entra, que va, paga y hay reglas que tienen que seguir de qué individuos que pueden matar y no. A diferencia de lo que pasa en lugares en donde esto no está regulado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa es la principal diferencia que existe en el norte del país y en el sureste del país. En el norte del país hay muchos ranchos cinegéticos y hay una mayor cantidad de especies que están protegidas y cuidadas, aunque sea justamente porque están en ranchos cinegéticos. En el sureste, que era donde teníamos una gran cantidad de especies silvestres, ¿no? Es en donde ya estas especies se están acabando justamente por la cacería furtiva, ¿no? Entonces, ahorita que dices, Berenice, esto de que les llevó cecina y les dijo que era de venado, yo me acuerdo hace muchos años, ustedes todavía ni siquiera estaban en proyecto de nacer, y yo creo que sus padres, quién sabe, pero pero ahí se consume y se vende carne de venado, pero son de individuos silvestres, ¿no? Entonces ahí el impacto a las poblaciones es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, en estas fechas y ya en cualquiera, perdón. Eso sí, no lo sé, Víctor. Sí hay lugares de silvopastoreo. Normalmente donde hay venados, bueno, excepto algunos lugares en donde tienen los venados más como con fines turísticos, la mayoría de los locales o de los ranchos que tienen cría de venado es con fines de producción de, de carne, y muy pocos, ¿no? Como algunos cinegéticos que están dados de alta como UMAS incluso, lo hacen con el fin de repoblar especies, ¿no? Pero normalmente no. A ver, déjenme ver. Ese sí lo vi. Luego en Tabasco. No, no nada más en Tabasco, Rebeca, en todo el sureste, o sea, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, pues, Campeche también, le entran a lo que sea, ¿no? Y entonces, antes alrededor de los cenotes, uno se iba a los cenotes y aquí hay carne de tortuga, iguana, armadillo, chango, venado, jabalí, y servían de todo, y todo así de, yo quiero una ensalada, gracias, ¿no? O sea, sí, literalmente todo el sureste es lo que les digo, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sí es importante conservar a las especies, pero esta conservación se hace a partir de conservar los lugares, y se requiere para ambos mucha educación, ¿no? Lo único que cambia la conciencia de las personas es justamente la educación, si no, pues no vamos a lograr cambiar. Fernando, en mi rancho está prohibido cazar venado en estas fechas, que cuando las venadas, claro, eso, Fernando, es lo que pasa cuando tienes un proceso de regulación. Justamente, ¿no? Si están regulados, entonces está protegido, y no está permitido. Además, normalmente es cacería, se van siempre por los machos, por las astas, ¿no? Y las hembras se dejan porque son las que tienen cría. Sin embargo, pues siempre el macho más vistoso, ¿no? Es al que van a buscar para cazar primero. Sin embargo, pues el mayor número de astas indica un individuo más grande, más experimentado, el mejor genes,
y pues de alguna manera también debería de seguir ahí adelante para que se siga reproduciendo. Pero bueno, sí, bueno, hay muchas cosas en nuestro país que deberían estar penadas y no necesariamente están. De ahí seguramente nos salió el COVID, cuestiones de silvopastoreo y demás. Lo que sí es un hecho, ¿no? Es que hay, por ejemplo, los casos, si ustedes recuerdan, ya se estaba por erradicarse o ya se consideraba erradicada la viruela en el mundo, y es a partir de un herpes virus de los simios que regresa justamente por mutación, justamente por el bushmeat, ¿no? El consumo de carne de primates. Entonces, los animales, ¿no? Esto lo sabemos, los animales tienen sus propias cargas virales, y los humanos tenemos las nuestras, y normalmente así deberíamos estar, pero justamente se dan estos spillover o saltos taxonómicos cuando hay una recombinación de genes entre especies, y nosotros, ¿no? Es por factores antropogénicas, esto sí está visto, que al estar en contacto con especies con las que no deberíamos estar en contacto, es justamente como se dan estos saltos taxonómicos entre especies, y entonces podemos llegar a tener ya una afección mayor. Y así es como regresó la viruela, que ya es considerada extinta, como regresó otra vez al ser humano, ¿no? Entonces ya no es una enfermedad viral extinta, ya hay nuevamente casos de viruela en el mundo, por lo tanto, bueno, pues y fue a partir de saltos taxonómicos. Otro salto taxonómico importante es justamente el morbillivirus, que afecta a cetáceos y pinípedos a partir de estudios genómicos que se hicieron en el morbillivirus de los pinípedos. Se llegó a la conclusión de que fue a partir de un salto taxonómico del morbillivirus del perro, es decir, del moquillo canino. Aparentemente fue en Rusia, en donde estaban estos, estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? 80s, 90s. En Siberia había como una parte en donde estaban vigilando que no llegaran tropas enemigas, evidentemente americanas, a invadir el territorio, y aparentemente de los guardias que estaban allí en Siberia tenía perro, y empezó su perro a convivir con lobos marinos, que eran los que estaban en esa parte de Siberia. Y es a partir de ahí, primero se murió el perro, y después de eso se empezaron a morir lobos marinos, pero a pasto. En esa ocasión, que me parece que fue como en el 94, que fue el brote que se dio de morbillivirus, que se fue a nivel mundial, la población de lobos marinos en el mundo se redujo casi en un 60% por una enfermedad viral que después se probó que fue por un salto taxonómico, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros mismos estamos ocasionando que se den estos saltos taxonómicos. Pero, pero bueno, seguramente no hay muchas cosas que necesita que haya una cercanía filogenética para que se pueda dar un salto taxonómico, ¿no? Ahí esta parte de que sea del murciélago al hombre de manera directa requeriría muchísimos pasos para que se pudiera dar, porque filogenéticamente no estamos tan cercanos, a menos de que sean portadores los murciélagos de algún virus que ya haya estado en otra especie filogenéticamente más cercana a los primates como el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es uno de los puntos a considerar. Ay, me salté una, perdón. Ok, regresando, el sarampión igual, Víctor, sí, sarampión, varicela, perdón, sarampión y viruela. La varicela no ha estado cerca de erradicarse, pero la viruela sí.
Pero del sarampión, ahí sí te mentiría. No sé si el sarampión, que ya estaba por Ah, erradicarse, sí, es que había regresó leído por apenas, creo Spitzer. que el año pasado, que aquí en México justamente había un brote de sarampión en la CDMX y también en otros países, pero no sé si tenga que ver con eso igual de saltos de una especie a otra. Sí, no, por eso te digo, del sarampión no sé, de la viruela sí, sí estoy segura, porque de ese sí leí el artículo, pero del sarampión sí sé que hay nuevos brotes, ¿no? Pero es algo de lo que se esperaba de estas enfermedades que se consideran reemergentes, justamente. Hay algunas enfermedades que son reemergentes por el cambio climático. Hay algunas enfermedades que se están modificando la incidencia y las presentaciones por lo mismo, una por cambio climático, pero sobre todo por el alto contacto que hay entre individuos, ya no digamos solamente personas, ¿no? O sea, humanos, sino individuos de diferentes especies y de diferentes latitudes de todas partes del mundo que en condiciones, digamos, naturales no deberían de darse, sino que nosotros lo estamos ocasionando o generando, ¿no? Pero ahí sí no sé, pero bueno, sí, el sarampión también es otra enfermedad reemergente. Tuberculosis simplemente, ¿no? Pero bueno, movámonos entonces a ver más lesiones de fiebre catarral. Lo que les decía de fiebre catarral, las lesiones son extremadamente hemorrágicas, ¿no? Aquí están viendo una lesión hemorrágica en el tracto intestinal y vean, o sea, no hay un solo pedazo del intestino en donde no haya hemorragia, ¿no? Que ahí hay un pedacito de pasto, pero vean las hemorragias en la mucosa y las lesiones fibrinosas sobre las úlceras que se presentan en esta mucosa, ¿no? Algo característico en fiebre catarral es parecido a lo que sucede en el caso de moquillo en los perros, ¿no? Es esta opacidad corneal. Aparentemente se pensaba que era por la gran cantidad de anticuerpos que se están produciendo y que tenía algo que ver, pero últimos estudios han demostrado que más bien hay una lesión, que más bien esta opacidad corneal se asocia a la lesión vascular que se está presentando en la porción del fondo del ojo y eso es lo que ocasiona que se vea así el ojo, ¿no? Y esto les da esta apariencia característica de opacidad corneal. No cambia. Ok, lesiones vasculares igual, ¿no? Algo importante a considerar es que si tienen lesiones vasculares van a tener trombosis. Es muy fácil que donde hay una lesión vascular entonces se active la cascada de la coagulación y por eso van a tener embolismos y por tanto trombos, ¿no? Y el riñón es un buen lugar para que se puedan ver la evidencia de estas lesiones trombóticas, ¿no? Entonces aquí estamos observando el riñón con múltiples áreas o nódulos multifocales que corresponden a lesiones embólicas y además, bueno, pues estos individuos, debido al mal estado que van presentando de manera crónica y que se mueren, pero viven y están mucho tiempo enfermos y esto va ocasionando que vayan perdiendo peso de manera paulatina y vean el proceso de degeneración o necrosis de la grasa que se observa en el riñón de este bovino. ¿Ok? Un pulmoncito en donde estamos viendo, bueno, por un lado la pared intersticial consolidada de este pulmón, ¿no? No se observa esa apariencia normal que deberíamos esperar más esponjosita, pero vean las áreas de lesión
multifocal que se presentan justamente derivada de estas lesiones tromboembólicas. Recuerden que hay lesiones vasculares generalizadas en los casos de herpes virus y normalmente en estos casos también hay neumonías intersticiales, ¿no? Es justamente eso lo que hace que estos pulmones se vean no colapsados, que sean muy pesados, justamente por todo el infiltrado inflamatorio intersticial, pero además por las lesiones vasculares que se presentan, tenemos entonces estas lesiones tromboembólicas. ¿Ok? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, Sí. perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, en el caso de pequeños rumiantes, hay un parapoxvirus, que es el que ocasiona el ectima contagioso. Aquí afecta principalmente a cabras. Sin embargo, también puede llegar a afectar a ovinos. Pero algo importante de este parapoxvirus es que puede llegar a ser zoonótico. Era lo que les decía, creo que ayer, ¿no? Las lesiones en los humanos se van a presentar principalmente en el sitio que estuvo en contacto con estas lesiones papulares ulcerativas o costrosas en estos individuos y normalmente en el humano, dejen ver, no. En el humano se presentan pues lesiones igual como muy costrosas y proliferativas, ¿no? Igual el parapox se presentan desde pápulas, máculas, vesículas, pústulas y normalmente los sitios más frecuentes de lesión del ectima son hollares y en cavidad oral. Sin embargo, también se presentan a nivel de banda coronaria, en glándula mamaria, y puede llegar a ocasionar también alteraciones en el resto del tracto digestivo, esófago, rumen e incluso úlceras o lesiones costrosas a nivel del recto o el ano, lo cual, bueno, pues evidentemente es doloroso para estos individuos. Aquí las lesiones que se pueden llegar a presentar, ¿no? Aquí otra vez vean el monigotito sin guante, ¿no? Entonces es muy factible que este individuo pueda llegar a infectarse, sobre todo si no hay una adecuada limpieza y si no se limpia bien las manos posteriormente a haber estado en contacto con estas lesiones, entonces al rato va a terminar el señor con lesiones papulares, vesiculares en las manos y de donde esa mano se toque cualquier parte del cuerpo, el mismo se puede autoinocular. Difícilmente en humanos se van a presentar los cuadros completos, ¿no? No se presenta la enfermedad, más bien son como lesiones. Lesiones esporádicas que se llegan a presentar y sobre todo en individuos que estén inmunocomprometidos. ¿Ok? Evidentemente un individuo que tenga lesiones así, ¿no? Pues a quién caramba se le ocurriría que pudiera comer borrego si tiene tantas lesiones a nivel de mucosa oral alrededor de la boca, ¿no? Entonces normalmente pues aquí si bien la mortalidad por la enfermedad es baja y la morbilidad es alta, lo que afecta es en la baja de consumo y por lo tanto la pérdida en la ganancia económica en el caso de los productores o que el individuo va dejando de comer y se va volviendo más débil, ¿no? Va perdiendo peso y entonces llega un momento en el que finalmente llega a morir a consecuencia de procesos sépticos secundarios a estas lesiones vesiculares por bacteremias o bien porque van dejando de comer porque les duele justamente comer, ¿no? Entonces aquí más de lo mismo, vean la nariz de este borreguito, ¿no? También alrededor de la boca es en donde pueden tener estas lesiones papulares
vesiculares, estas costras, y cuando vemos un corte histológico de estas lesiones, vemos algo muy parecido a lo que les había enseñado en la imagen el día de ayer, ¿no? Aquí está justamente la presencia de estas pústulas intraepidérmicas, los vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Y en estas lesiones es en donde podemos llegar a ver los cuerpos de inclusión, en este caso de Parapox, son intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces vean el proceso degenerativo, el proceso de la degeneración balonoide de las células epiteliales, y dentro de estos queratinocitos degenerados, entonces en donde podemos llegar a observar la presencia de los cuerpos de inclusión. Ok, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto, maravilloso. Sí, doctora, todo bien. Perfectísimo. Entonces vamos a seguirnos para movernos hacia estomatitis granulomatosas. Dentro de este grupo de estomatitis granulomatosas, vamos a ver que tenemos principalmente dos agentes etiológicos que son los que se observan con mayor frecuencia. ¿Ok? Uno es Actinomyces bovis, que igual que muchos agentes etiológicos es parte de la flora normal, y Actinomyces es una bacteria gram positiva, ¿ok? Y Actinobacillus lignieresis, que es también parte de la flora normal, pero Actinobacillus es una bacteria gram negativa, ¿ok? Las dos bacterias pueden ocasionar lesiones muy parecidas. Sin embargo, Actinomyces, además de afectar a tejidos blandos, afecta a tejidos duros. Entonces, normalmente las lesiones son más a nivel de hueso, por eso el nombre de mandíbula de tiburón, la lesión es en hueso. Y Actinobacillus lignieresis afecta exclusivamente a tejidos blandos, entonces por eso el nombre de lengua de madera. Es, por ejemplo, en las lesiones que vimos hace rato, en donde tenemos una lengua en donde hay una lesión erosiva, si tienen una contaminación por actinobacilosis, entonces van a tener una estomatitis granulomatosa, ¿no? Entonces, puede ser porque tengan una infección viral previa, puede ser porque tengan una lesión de que se hayan lastimado cuando el pasto, sobre todo en las temporadas de sequías, ¿no? En donde el pasto es extra, o el forraje es muy grosero, es muy áspero, lesiona mucho la cavidad oral de los animales, y normalmente allí es cuando se pueden llegar a dar con mayor frecuencia estos dos procesos de manera secundaria, ¿ok? Algo importante, por ejemplo, en el caso de canguros, que es en donde está más escrito de animales silvestres, además de rumiantes, que se presentan las lesiones de Actinomyces bovis, es justamente porque en estos individuos nunca es como en los tiburones, ¿no? Nunca les deja de crecer y de salir dientes. Entonces, todo el tiempo están brotando piezas dentarias y van empujando hacia adelante a las otras, y las que se van cayendo, las que se van perdiendo son las anteriores, pero todo el tiempo hay crecimiento. No es como en la mayoría de nosotros, ¿no? En donde hay como temporadas en las que se da el crecimiento de las piezas dentales. En estos individuos, aún en individuos adultos, se sigue dando crecimiento de nuevas piezas dentarias, y por eso es que ahí se presenta justamente la mandíbula de tiburón. Y en el caso de rumiantes, cuando se da justamente el cambio de dentición, es cuando se pueden llegar a dar estos procesos infecciosos, o bien cuando tienen una lesión, contamina y alcanza a llegar hasta hueso, ¿no? Pero son como los sitios en donde se puede llegar a dar. Perdón, en las temporadas en las que se puede llegar a dar. Aquí estamos observando una lengua,
¿no? Y vean la lengua necrotizante, ¿no? O sea, ya tenía lesiones ulcerativas en la parte anterior, sin embargo, ya aquí tiene un proceso granulomatoso crónico. Esto era por Actinobacillus lignierici, por eso lo de lengua de madera, pero llega un momento en el que la lesión es tal, ¿no? Que pueden entonces ya incluso llegar a necrosarse las lesiones a consecuencia de esto, ¿ok? Cuando hacemos un corte transversal de esta lengua, alcanzamos a ver todo este exudado que se observa en el interior de la lengua, ¿no? Si alguna vez han visto un corte de una lengua, es básicamente músculo, como están todos los músculos acomodados, con tejido conectivo en el interior, ¿no? Que separa las fascias de los músculos, pero aquí lo que estamos viendo, todo lo que se observa blanco es parte de este tejido de granulación a consecuencia de este proceso inflamatorio, y todo esto que se observa café grisáceo pues es parte de ese exudado gaseoso más que supurativo que se está presentando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una glositis granulomatosa severa, zonalmente extensiva, por lo menos en la zona que estamos observando. ¿Sale? Sí, Alberto, esta es una lesión por Actinobacillus lignierici, que es justamente el de lengua de madera. Doctor, Y mande usted. sí, bueno, no, ya nada. Bueno, sí ¿Mande, Rebeca? puede repetir la lesión, ¿cómo se llamaba? O sea, sí, el lengua, ¿cómo se decía? Claro. Ok. El nombre de la enfermedad es lengua de madera. Sí. Ok, pero ese es como nombre de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, están viendo una glositis Glositis. necrotizante, zonalmente extensiva en la parte distal de la lengua, y en esta estamos viendo una glositis granulomatosa, zonalmente extensiva o muy severa también, ¿no? Aquí Ok. sí alcanzamos a ver las lesiones granulomatosas, y acá ya más que una lesión granulomatosa, en realidad lo que estamos viendo es la consecuencia, ¿no? Y ya todo lo que queda es pues, esta apariencia de necrosis, ¿ok? Gracias, doctora. Esto Es sí que es, sí, no había escuchado que era glositis. la inflamación de Sí. la lengua, Ujú. ¿no? Acuérdense, también otro nombre que le solían dar a la fiebre aftosa era glosopeda. ¿Lo escucharon alguna vez? No. No, nunca. Bueno, pues si alguna vez se ponen a leer algún libro de epidemiología viejo, ¿no? O sea, viejo, estoy hablando de los 60s, los 80s, tan viejo o más viejo que ustedes, imagínense, ¿no? Si se encuentra en un libro, el nombre que se le daba a la aftosa, además de la enfermedad de las, de Food and Mouth Diseases en inglés, en español era glosopeda. Gloso de lengua, peda de pies, ¿no? Justamente porque afectaba a cavidad oral y a pezuñas, y por eso el nombre de glosopeda. Pero bueno, eso nada más. Pero ese es el nombre de la enfermedad. Y chique oni, no sé si parezca carne con queso, a mí no se me antoja y yo no como queso negro, pero sí, esto ya está necrotizado, ¿no? Acuérdense, siempre ya que vean un color negro, la anterior, ok. Siempre ya que vean un color negro, piensen que tienen una lesión vascular lo suficientemente grave para haber ocasionado necrosis, ¿no? Y cuando tienen igual estas áreas blancas así, también es indicativo de un proceso de necrosis, pero es a consecuencia del proceso degenerativo, ¿no? O sea, de cualquier forma, ¿no? Un color blanco, blanco, digamos, o negro, nunca es bueno, excepto en los huitlacoches. Pero bueno, la anterior en realidad es la siguiente. Esta es la que dice que parece
carne con queso. Igual como sé lo que es, no se me antoja, pero bueno, si les parece carne con queso, lo que me importa es que se acuerden y sí entienden cómo está la imagen, ¿no? Es la lengua, esto que está acá arriba es la parte superior de la lengua, pero está cortada a la mitad y les están enseñando, o sea, si yo tengo aquí la lengüita y la corto y les enseño, están viendo la parte interna de la lengua. ¿Sí? ¿Ya le captaron a cómo está la imagen? Sí. Ok, perfecto. Y lo que les decía es que en estos dos procesos infecciosos bacterianos, cuando hacemos un estudio microscópico, es muy frecuente que en estas reacciones granulomatosas, lo que observemos en el centro de estas reacciones, denme 2 segunditos. Diana, tú tienes seminario. No sé si estás o no estás, pero si no, vete a seminario sin lío. ¿Quieren que acabe de hablar del Splendor Hopling y tomar descanso o nos seguimos los demás? ¿Por qué no te has ido a seminario? ¿No? ¿Qué? Lo mandó Laura ayer en la noche. Sí. Perdón. Bueno, nadie dijo que se quisiera ir a descanso, entonces asumo que todos están bien que acá sigamos. Denme, bueno, no vamos a seguir, vamos a tomar un pequeño descanso para que, nada más, denme 2 segundos para que yo vea un correo electrónico. No, es que no se lo puedo dar al doctor. Sí lo mandó, lo prometo. ¿No lo tienes, de verdad? Ah, sí es cierto. El que mandó fue el de San... No, pero en la mañana mandó otro. Que no se pudo porque había mucho eco, entonces para quien está viendo, pero están todos audífonos. Ok, bueno. Entonces, ustedes disculpen, ¿verdad? Acuérdense que les dije que teníamos seminario y ahora que estábamos todos aquí lo íbamos a intentar, pero no se logró. Se nos olvidó la cuestión del sonido. Entonces, bueno, pues ya ni modo. Que gracias, Diana, que Isaac fue el que compartió la clave. Dianita, perdón, que ya que están aquí todo el mundo enterándose, se la puedes mandar a Alonso, porfa, porque yo no puedo, estoy usando Sí. los dos. Gracias. Bye. Bueno, bye, nos vemos, disfruten el seminario y yo sigo con la clase. Ahora sí, tomamos un descanso sin quitar la pantalla, ya se enteraron de todo el chisme de ustedes y ya quedó además evidencia grabada en la clase de todo lo que pasó en este seminario macro, perdón. Pero bueno, continuamos entonces con lo que se observa histológicamente cuando tenemos estas lesiones por actinobacilosis o por actinomicosis, ¿no? Además de, evidentemente, que tenemos que tener la presencia de células epitelioides. Recuerden que ya les había dicho Diana que los epitelioides, ¿no? Son estos macrófagos que están aumentados de tamaño, que tienen mucho citoplasma y normalmente dentro del citoplasma es en donde tenemos lo que sea que estén fagocitando. Y muchas veces estos macrófagos pueden llegar a fusionarse entre sí y entonces hacen las células gigantes, ¿ok? Como estas que estamos observando acá. Si ven mi cursor, sí. Entonces aquí alcanzan a ver en las células gigantes, ¿ok? Esta es una célula, si se fijan, los núcleos están acomodados todos a la periferia, pero no alcanzo a ver la diferencia entre el citoplasma de la una y la otra, justamente porque el citoplasma de todos están fusionados y entonces es justamente lo que estamos aquí observando, estas células gigantes de cuerpo extraño, y el Splendor Hopling es justamente esto que se observa aquí, que no es, sí, que dame 2 segundos, que no es otra cosa esto del Splendor Hopling que la cristalización que se da de las bacterias, ¿no? Con todo lo que están
lo que está ahí presente de las lisosimas, de las células inflamatorias, y esto que se cristaliza y entonces da como esta reacción que se ven como cristalitos. Se ven muy lindos en realidad cuando esto lo ven en el microscopio y mueven el micrométrico, se alcanzan a ver así como colorcitos que salen muy lindos. Pero bueno, es en una imagen histológica, perdón, es más o menos lo que se alcanza a ver. Sí, Keoni, son macrófagos activados, pero un macrófago activado, digamos, más grandote de lo normal, porque un macrófago activado puede estar normal, pero le llamamos epitelioide cuando ya ha aumentado de tamaño su citoplasma, y esto lo único que te indica es que es un proceso que tiene más tiempo. ¿Qué es lo que pasa con estas reacciones granulomatosas? ¿No? Da el tiempo suficiente a que las células vayan cambiando su conformación citológica, ¿no? Van cambiando su estructura interna para ir creciendo y tener como más recursos para poder atacar a los patógenos, en este caso bacterias. Entonces, pero sí son macrófagos activados básicamente las células epitelioides. ¿Sale? Ok. Aquí lo que están viendo entonces, ¿no? Es lo que se puede llegar a presentar en estos casos, pero ahora estamos viendo una lesión. Si se fijan, el tamaño de la mandíbula de este bovino, ¿no? Aquí, si bien en la parte baja estamos viendo que tiene como todo este edema y esta evidencia de proceso inflamatorio, alcanzamos a ver que es la mandíbula la que está más afectada y ya no nada más las estructuras blandas. Entonces, cuando vemos que tenemos una lesión ya que está involucrando al hueso, entonces nuestro principal diagnóstico etiológico diferencial que tenemos que considerar es actinomices, ¿ok? Entonces, este es un caso de una actinomicosis en un bovino y lo que les decía, normalmente estas lesiones se dan cuando se está dando el cambio de piezas dentarias, ¿no? Este es un individuo relativamente joven, pero tienen un proceso infeccioso en un animal que tiene una lesión directa y entonces permite que se da esta reacción inflamatoria en el hueso. Entonces, normalmente a estos les va peor que, bueno, no, a ninguno de los dos les va bien en realidad, ¿no? Porque sin lengua, pues el animal no puede comer. Y aquí, con toda la lesión a nivel de mandíbula, pues evidentemente no puede masticar de manera adecuada, ¿no? Entonces, estas lesiones evidentemente son crónicas, ¿ok? Entonces, esto no se hizo de, ay, ayer estaba bien, yo ya se amaneció, nada, ¿no? Este tipo de lesiones se lleva mucho tiempo para poderse llegar a dar de esta manera ya con todo este proceso infeccioso. Vean aquí abajo la piel, ¿no? Ya como está, ya no nada más está eritematosa y la evidencia del edema que está todo colgado, ¿no? Vean el cambio de color en la piel, entonces aquí ya tienen una afección vascular importante, ¿no? Ya tiene lesiones erosivas en la piel, ya tienen zonas alopécicas en donde además se está lastimando constantemente, le duele y pues evidentemente no le va bien. ¿Hay tratamiento? Claro, Rebeca. Son enfermedades bacterianas, entonces antibioterapia, pero la antibioterapia tiene que darse de manera temprana, ¿no? Los antibióticos que se pueden dar para que lleguen a hueso, normalmente son, por un lado, muy caros y por otro lado se requieren altas dosis para que la biodisponibilidad llegue hasta hueso y que se mantenga esta biodisponibilidad en el hueso para dar el tratamiento que sea adecuado. Entonces, y además la otra son tratamientos largos, ¿no? Entonces, se puede tratar, sí se puede tratar,
pero normalmente, ¿no? Por ejemplo, si le doy tratamiento a esta vaca, que es un bovino productor de leche, la leche queda fuera de mercado porque no puedo estar sacando la leche con el antibiótico. Y esta lesión está localizada justamente porque el granuloma lo que está haciendo es localizando la infección y entonces los agentes etiológicos no están saliendo a circulación y no salen hacia leche. Por eso dejan a estos animales así. Sí se pueden tratar, pero al productor, desafortunadamente al productor y no al bovino, le conviene más no tratarlo, aunque esto vaya en detrimento de la vida. Va a llegar un momento en el que la vaca se va a ir a rastro mucho más temprano de lo que le debería de haber sido, pero el tiempo que quedó, entonces va a estar produciendo leche, ¿no? Si la trata, a lo mejor le aumenta el tiempo de vida, pero la tiene que dejar mucho tiempo fuera de su sistema de producción y él siente que pierde más, ¿no? Entonces, Nayeb, ¿se contagian fácilmente? No. Las bacterias son parte de la flora normal de la cavidad oral. Entonces no es como que, ay, tengo una lesión es como si tú ves a alguien que tiene un absceso porque tiene una muela picada, no porque lo veas fijamente a los ojos, ¿no? Te vas a contagiar de una muela picada, ¿no? En realidad el problema es que tenía una lesión previa en la muela. En estos individuos es eso. La bacteria ya la tienen en la boca y el problema es que tienen una lesión en donde esa bacteria está encontrando el medio propicio para proliferar y el sistema inmune del animal no es lo suficientemente eficaz para poder deshacerse de los agentes etiológicos. ¿Ok? Hola, a ver, espérenme tantito, estoy viendo que pusieron. Fernando, casi eso es más en sistemas de producción intensivo que en producciones. Ay, perdón, tienen que tener paciencia con mi chat el día de hoy. Ok, ahora sí, casi eso es más en sistemas de producción intensivo que en producciones de traspatio. Claro, o sea, si es si es el único bovino que yo tengo, entonces sí me interesa que esté vivo, ¿no? Si es en un sistema de producción intensiva, pues entonces no va a ser, pero seamos honestos, alguien que tiene una vaca para mantenerse a toda la familia, ¿no? Va a ser muy difícil que si ni ellos tienen a veces el dinero para darse tratamientos médicos, mucho menos para dar un tratamiento a su bovino a pesar de que les interesa que esté bien. Sobre todo consideren que una vez que ya tenemos una infección en hueso, el tratamiento es muy largo y además de largos son tratamientos caros, ¿no? Entonces, sí me importa el animal, pero y tengo los medios económicos para poderlo tratar. Y ahí otra vez volvemos a entrar en, ¿se puede tratar? Sí, ¿de qué tanto se trata? Por eso es que llegamos a ver este tipo de lesiones crónicas, tanto en un sistema como en otro, ¿no? A menos de que se trate de un animal de alta estima, ¿no? Podría ser en un canguro que esté en una colección privada. Entonces ahí sí, porque yo voy a dar tratamiento, porque me interesa que el animal esté bien, porque o en un perro, en un gato, en una persona que tenga un absceso en una muela, ¿no? No por actinovices bovis, pero sí puede haber otro tipo de bacterias que afecten a hueso, va a ser difícil que lleguen, sí puede llegar a haber lesiones y osteomelitis, pero ahí se va a dar tratamiento. Entonces, siempre hay opciones, bueno, por lo menos en estos dos casos que estábamos viendo de las estomatitis granulomatosas,
¿no? Sí hay opciones de tratamiento, pero es importante considerar todo el entorno del individuo. Dejen ver. Nayeb, entonces es por el estado fisiológico en el que se encuentra el ganado. Perdón, Nayeb, no entiendo. El que se dé la infección es porque tienen una lesión, ¿no? Alguna vez han tenido una lesión en la boca, ¿no? Y después simplemente tomar algo caliente que les ocasiona una lesión en la lengua, por ejemplo, ¿no? Si no estuvieran continuamente a lo mejor lavándose los dientes o permitieran que ahí se quedara alimento porque no hubiera una higiene adecuada, eso podría predisponer a que hubiera un proceso infeccioso. Y de verdad que tenemos una gran cantidad de bacterias en la boca. ¿Se acuerdan todo el listado de bacterias que venían en aparato respiratorio? Bueno, pues es una mínima parte de las bacterias que tenemos en cavidad oral, ¿no? Entonces, y bueno, pues es parte de lo que nos hace que tengamos un sistema inmune activo y que nos permita que nos podamos defender activamente ante cualquier otro proceso que pudiera estar dando, ¿no? Estas bacterias que están en la cavidad oral continuamente están entrando a nuestro sistema, entonces es bueno que las conozca el sistema inmunológico para estar prevenido y poder montar una respuesta inmune. Entonces aquí el problema es, sí, ¿no? El estado de estrés en el que están los animales, el estado de inmunocompetencia, que no necesariamente siempre es la mejor, para poder montar una respuesta inmune que sea adecuada. ¿Chas? Ok, ya no me hace caso otra vez. Listo, entonces aquí lo que están viendo es la placa radiográfica justamente de la mandíbula de este bovino para observar cómo se ve la pérdida, bueno, por un lado el incremento de tamaño de la mandíbula, pero además esta imagen es como muy característica de lo que pasa en las osteomielitis, en donde el hueso se deja de ver como aquí, ¿no? Completamente radiopaco, y ya tenemos áreas donde tenemos estas zonas como radiolúcidas y entonces le da como este patrón difuminado gris, ¿no? Entonces esto es muy característico de las osteomielitis. Entonces, ese sería como un primer opción, ¿no? Que fuera un osteomielitis. La otra es que fuera, por ejemplo, un osteosarcoma telangiecásico y radiográficamente veríamos casi lo mismo, ¿no? Entonces, esos serían como nuestros dos principales diagnósticos diferenciales. Sin embargo, bueno, pues en este caso es un proceso infeccioso. Hay tratamiento en el caso de que fuera un proceso de un osteosarcoma, ya no necesariamente va a tener tratamiento. ¿Ok? Más de lo mismo, aquí estamos observando una lesión en la mandíbula, ¿no? Aquí ya tienen la lesión completamente ulcerada de esta lesión mandibular. Aquí no se observa tanto el sobrecrecimiento del hueso, pero sí observamos esta lesión granulomatosa como fue creciendo y ya ocasionó una úlcera en la piel de este individuo, ¿no? Y pues sin embargo, si se fijan, el resto del pelaje de este animal, los ojos no, evidentemente no están brillosos, no se ve feliz el animal porque tiene un proceso ahí infeccioso que le está ocasionando dolor. Sin embargo, el cuerpo hace todo lo posible por mantener a este proceso infeccioso encapsulado para que no se disemine. ¿Ok? Aquí hay algunos huesos como evidencia de lo que pasa en estos procesos, ¿no? Entonces, dense cuenta de cuánto tiempo debió de haber estado este animal con este proceso lítico en el hueso para que termine de esta manera, ¿no? O sea, vean el sobrecrecimiento del hueso y no nada más el sobrecrecimiento, sino las áreas líticas que se presentan tanto en la mandíbula como en el maxilar superior.
¿no? Entonces, bueno, aquí tuvo lesión doble, tanto en maxilar como en mandíbula. Ok. A consecuencia de cualquiera de estos procesos, ya sea una estomatitis papular, una estomatitis ulcerativa, una estomatitis erosiva, ¿ok? O cualquiera de estas granulomatosas, por ejemplo, una vez que además de la lesión se instala Fusobacterium necrophorum, entonces vamos a tener una lesión necrótica. Y algo que hace Fusobacterium necrophorum es que sin importar quién le abrió la puerta para que se instalara, una vez que Fusobacterium se instala, mata todo lo de alrededor. Y entonces ya el único que prolifera es Fusobacterium, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya no les va muy bien ni siquiera a las bacterias que le abrieron el espacio para que pudiera entrar Fusobacterium. Y en algunas especies en donde se pueden dar estas lesiones por Fusobacterium son en aquellas, por ejemplo, aquí están viendo un temasate, ¿no? En donde tienen lesiones igual, puede ser una lesión vesicular o papular por algún agente viral que tengan contaminación por Fusobacterium y entonces literalmente, bueno, aquí todavía tengo la lesión inflamatoria, pero si se fijan ya aquí, ¿no? Ya tiene todo esto necrosado. Y si se fijan ya en la parte interna, bueno, pues también estamos observando que a nivel de la mucosa, ¿no? Ya tiene toda esta área completamente blanca, ¿no? Entonces aquí no está negro, está blanco porque este mismo proceso de degeneración hacia la necrosis, ¿ok? Entonces, acuérdense que Fusobacterium es un anaerobio, bueno, se considera un anaerobio estricto, pero puede ser un microanaerobio. Es igual flora normal de la cavidad oral y Fusobacterium lo que necesita es literalmente para proliferar. Una cosa es que sea flora normal y ahí está, y la otra cosa es que prolifere y que produzca toxinas, entonces necesita condiciones de anaerobiosis. Y la anaerobiosis, estando en boca, ¿no? En donde continuamente hay tanto aire, la anaerobiosis se produce cuando está dentro de un tejido y hay una lesión hemorrágica, porque ahí ya se da justamente la condición de microanaerobiosis y entonces es cuando puede proliferar, ¿ok? Entonces, normalmente es un patógeno oportunista, y ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la difteria de los terneros, y Fusobacterium puede llegar a ocasionar también lesión cuando se está dando el cambio de piezas dentarias, ¿no? Entonces, pues ya, si se da el cambio de piezas dentarias y se instala Fusobacterium en lugar de actinomyces, o se puede instalar primero actinomyces, pero si llega Fusobacterium, secreta toxinas, mata la actinomyces y mata cualquier otra cosa que haya alrededor, incluyendo al animal, ¿no? Porque le va necrosando todo el tejido, ocasiona normalmente pues, una gangrena en la zona en la que esté. Entonces aquí estamos viendo una gangrena seca porque es en la parte distal del miembro de este individuo, en una pododermatitis, y acá vemos gangrenas húmedas en hígados. Normalmente lesiones por Fusobacterium en órganos parenquimatosos se pueden dar a consecuencia, por ejemplo, de procesos, puede ser en bovinos a consecuencia de fasciola, ¿no? Si fasciola ocasiona una lesión proliferativa, Fusobacterium puede estar ahí, proliferar y ocasionar necrosis, y entonces ya olvídense de la lesión y la colangitis y lo que nos iba a producir fasciola, es muchísimo más grave la lesión que va a producir Fusobacterium. O bien que tengan un proceso en algún lado, como puede ser aquí en cavidad oral, y que Fusobacterium se disemine vía sanguínea y entonces podamos tener lesiones de esta bacteria en diferentes
partes del cuerpo. ¿Ok? Es difícil el aislamiento de Fusobacterium porque es un anaerobio estricto. Entonces, simple y sencillamente, al estar la pieza en contacto con el aire, si no tienen las condiciones y sobre todo el medio de transporte para poder transportarlo, lo más seguro es que se vaya a morir en el camino al transporte hacia el laboratorio y entonces no van a poder comprobar que Fusobacterium estuvo ahí presente. ¿Ok? Pero ahora, bueno, pues existen pruebas de PCR en donde pues ahí justamente de ellas nos podemos basar para poderlo hacer. ¿Ok? Hablando de lesiones gangrenosas en cavidad oral, hay otro agente bacteriano que es Cancrum oris, que también es un microanaerobio que también suele ocasionar este tipo de lesiones necróticas, muy parecido a lo de Fusobacterium. ¿Ok? Esto está descrito no en nuestro país, ¿no? Sino en África y me parece que también en la parte baja de Asia es en donde se pueden dar con mayor frecuencia este tipo de lesiones. Lo mismo, se requiere que haya un proceso hemorrágico previo para que Cancrum pueda proliferar y ocasionar estas lesiones necróticas y como es muy frecuente que afecte cara, normalmente ocasiona algo como lo que están viendo aquí, ¿no? O sea, estas deformidades en la cara, en donde, bueno, pues evidentemente, además del daño que se presenta a nivel de hueso, a nivel de músculo, a nivel de piel, ¿no? El efecto psicológico tratándose de humanos es muchísimo mayor y en animales, pues es una bacteria que igual que Fusobacterium puede afectar a un gran número de especies y hay algunos casos que están documentados en primates, en caballos y en perros. ¿Ok? Recuerden, bueno, se supone que Cancrum no la tenemos en el continente americano, está en el continente africano y creo que hay algunos casos en el continente europeo, pero que han sido casos de migración, ¿no? En donde se han dado los reportes justamente por eso en Europa. Y este de aquí junto es un zombie que usó el doctor Alonso en la presentación. Ok, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Creo que no, doctora. Ok, bueno, pues muchas gracias, Rebeca. Los demás yo creo que están dormidos porque nadie ha puesto nada en el chat, entonces asumiremos que todo está perfecto y que no tienen más dudas. Ok, Nayeb y Rebeca no tienen dudas y los demás, ay, muchas gracias, ya despertaron, qué lindo. Ok, perfecto, salival. Bueno, pues entonces vamos a continuar con glándulas salivales, que era, ahí está. Entonces, vamos a ver, glándulas salivales, ¿se acuerdan? Bueno, esto nada más es un esquemita para que ustedes se acuerden cuáles y cuántas son las glándulas salivales que tenemos en las diferentes especies, ¿no? Acuérdense que la glándula salival más grande que tenemos es justamente la parótida, que es esta que está aquí. Tenemos la glándula sublingual, tenemos la glándula maxilar, esta es la sublingual, esta es la maxilar, tenemos glándulas palatinas y y son de las que me acuerdo. Esta de acá arriba en el perro no me acuerdo cómo se llama, pero debe ser glándula mandibular, ¿no? Que es esta de los bovinos acá. Bueno, esto nada más es para que se acuerden y lo tengan presente y por favor espero que cuando ya estén trabajando se acuerden, ¿no? Tengan por ahí a la mano así como yo ahorita voy a revisar. Para eso ya me acordé que para eso quería el descanso, porque iba a buscar lo del nombre de los sesamoideos, no son los sesamoideos. No me Se llama acuerdo, pezuña accesoria, ¿no, doctora? ya a lo mejor sí eso me suena más que el sesamoideo, porque los sesamoideos son la parte interna, son como pezuñas accesorias, pero están presentes siempre. Entonces, y es
pero no sé si adentro corresponde un huesito como tal o tiene algún otro nombre más adecuado. Pero bueno, si lo buscaron, gracias. Si no, supongo que ahorita el Season nos podría decir. Pero bueno, gracias por buscarlo. Ya no vi quién abrió el micrófono, pero gracias. Yo lo abrí. De nada. Ah, gracias, Carla. Ok, entonces, normalmente les digo esto, que se acuerden de la localización de las glándulas salivales, porque nos ha llegado a pasar muchas veces que remiten muestras en donde sospechan de tuberculosis aparentemente, y entonces a los laboratorios de referencia es indicativo que manden las glándulas, los linfonodos se mandan doble en un frasco con medio de cultivo que se va para bacteriología y el otro frasco con formol que se viene para histopatología, y entonces se tiene que procesar para ver si está o no está la bacteria, y son muchas veces en donde desafortunadamente los médicos que quieren hacer el diagnóstico y que remiten las muestras, en lugar de remitir linfonodos, remiten glándulas salivales. Entonces, pues ya desde ahí el problema es que ya hicieron un gasto innecesario y ni siquiera van a tener un diagnóstico porque el órgano muestreado no es el adecuado, ¿no? Entonces, de verdad se vuelve importante, por un lado, que ubiquen la localización anatómica y por otro lado, que ubiquen en dónde y cómo se ve un linfonodo y cómo se ve una glándula salival, porque externamente e internamente al corte son muy distintos. Ok, entonces espero que ustedes no sean de esos médicos que hacen ese tipo de cosas, pero se los comento no porque conozca a los médicos, sino porque a nosotros nos llegan las muestras y desafortunadamente es muy frustrante, ¿no?, que se hayan tomado la molestia, que quieran hacer el reporte, que quieran hacer el diagnóstico y que el resultado sea muestra no viable, porque te equivocaste y en lugar de mandar linfonodo me mandaste una glándula salival, y entonces en lugar de decirte si tienes una linfadenitis granulomatosa, te voy a decir glándula salival sin cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lindo. Ok, entonces vamos a ver, de las alteraciones que se pueden presentar en glándulas salivales, tenemos el proceso inflamatorio de la glándula salival, que es una cialoadenitis. Cuando esta cialoadenitis se presenta en la glándula salival sublingual específica y únicamente en la sublingual, esta cialoadenitis recibe el nombre de ránula. Y ahorita que vean la imagen van a entender por qué el nombre de ránula. ¿Ok? Una consecuencia que pueda llegar a haber en estas una consecuencia de la inflamación de esta glándula salival, pero sobre todo a consecuencia de la inflamación del conducto salival, puede ser un cialocel, que es que se dilata el conducto salival y deja de pasar la saliva de manera regular, y entonces empieza a formar una bolita, ¿no?, en donde se va acumulando la saliva. Normalmente estas bolitas son pequeñas, ¿no? Pero hay ocasiones en donde pueden ser extremadamente grandes, ¿ok? Tener una cavidad llena de líquido dentro de la boca, ¿no? Es como, además de doloroso, molesto, pero además, pues bueno, puede ocasionarse además que se reviente, y entonces el problema puede llegar a ser mucho peor. Normalmente no se revientan fácilmente estos cialoceles porque están protegidos por la mucosa, ¿no?, y están ahí adentro, pero sí son muy molestos. En algunas especies, sobre todo en rumiantes y sobre todo en caballos, que el alimento tiene una gran cantidad de fosfatos, es frecuente que se puedan llegar a presentar concreciones en la saliva, y estas concreciones obstruyan a los conductos salivales, y a estas concreciones se les llaman cialolitos. ¿Ok?
Entonces, bueno, vamos a ver, y bueno, procesos neoplásicos de las glándulas salivales. Acá. Ok. Entonces, lo que les decía, que una vez de que la vieran, ya se iban a acordar por qué el nombre de ránula. Aquí están observando justamente que parece como una ranita que está escondida abajo de la lengua, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes han tenido oportunidad realmente de ver una rana en vida libre, ¿no? No nada más en las caricaturas, pero incluso en las caricaturas salen, ¿no? Las ranitas les da por ponerse, sobre todo abajo de las hojas, cerca de donde está el agua, en los estanques. Entonces ahí están como protegidas, ya cuando ven que no hay nadie, entonces ya suben y se ponen encima de la hojita, pero se protegen, digamos, es decir, como aquí, si no me ven, no estoy, ¿no? Se ponen abajo de las hojas, entonces esta es la imagen que da. La lengua que sea la hojita que está protegiendo a la ranita que está aquí abajo, aunque en realidad esta ránula no es un cialocele del conducto sublingual de la glándula sublingual que está aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nada más ahí para tenerlo en cuenta, pero normalmente lesiones para que se den este tipo de alteraciones, ¿no? Desafortunadamente algo que hemos visto es, por ejemplo, en perros cuando están en proceso de entrenamiento con el collar de castigo, ¿no? Hay veces en donde el uso excesivo de collar o en perros que son muy necios, ¿no? Llegan a lastimar no nada más externamente y entonces les pueden llegar a ocasionar hematomas a nivel del cuello, sino que llegan a ocasionar inflamación de los conductos salivales y entonces pueden tener cialoceles posteriormente en estos individuos, sin contar que muchas veces además por el esfuerzo y demás también se llegan a lesionar la garganta y entonces que puedan tener faringitis, pero ahí no es externa, ahí es más bien el proceso interno que tienen, pero aquí sí el uso de collares de castigo es algo de lo que puede llegar a ocasionar estos cialoceles y si no, procesos inflamatorios, no sé, una inflamación, un golpe en la cara, cuando hay, por ejemplo, en temporada de sequías y en la saliva, o sea, hay un proceso de deshidratación, la saliva es mucho más espesa, no es tan líquida. Entonces es muy fácil que esta saliva espesa llegue a quedarse ahí y que obstruya el conducto salival y eso puede ocasionar que haya justamente esto, ¿no? Una obstrucción del conducto y por lo tanto un cialocele. En, bueno, procesos de deshidratación, procesos de inflamación, cuando hay fiebres, también es frecuente que se pueda llegar a dar este tipo de lesiones a consecuencia, supongo que es de la inflamación y de la deshidratación que se da, ¿no? Pero son como algunos de los factores que se pueden llegar a considerar como predisponentes. Y lo que les decía, si bien no las lesiones pueden y suelen llegar a ser muy pequeñas, hay ocasiones en donde pueden llegar a ser tan grandes como esto que están viendo en este dodge, ¿no? Entonces, aquí lo que están viendo pues es que tienen un tejido de nueva formación, ¿no? Un área de nueva formación que le ocasiona evidentemente pues, este incremento de tamaño aquí en su carita. El diagnóstico de esto, bueno, puede ser observando, normalmente cuando tienen un crecimiento así, lo que pueden hacer más fácilmente es una citología, una punción, se hace el extendido en las laminillas y lo que se observa en estos cialoceles de manera regular es, perdón, pero el mouse no me hace caso, pero bueno, lo que se observa de manera regular es solamente material ceroso o mucoso, ¿no? Y puede llegar a haber células epiteliales del conducto salival que estén descamadas, células inflamatorias, y si se tratara de presencia de cialolitos, entonces parte de los cristales de esta saliva que está aquí ocasionando la obstrucción de este cialocele y es todo lo que ven, ¿no? Entonces, normalmente en estos casos el tratamiento es quirúrgico, tienen que retirarlo
y no nada más hacer el vaciamiento, porque finalmente el conducto salival pues está completamente afectado, entonces nada más se retira esta parte, se limpia bien, se debrida bien, y aparentemente no hay como mayor afectación secundaria. ¿Ok? Aquí están viendo un cialocele, ya lo quitaron, ya lo extirparon y esto es lo que ven, es el material, ¿no? El conductito, como estaba lleno, claro, aquí ya está vacío y nada más están viendo como la bolsita en donde estaba y aquí adentro todo lo que hay es saliva, ¿no? Evidentemente, como es consecuencia de un proceso inflamatorio, pues por eso se observa de este color rojo. ¿Ok? Y lo que les decía de la citología, bueno, pues aquí están viendo un cristalito que les corresponde a un cialolito, estos macrófagos, ¿no? Que están viendo con el citoplasma vacuolado en esta citología, y pues aquí básicamente es todo lo que ven, ¿no? Aquí hay más macrófagos que células epiteliales y el cristalito. Y si se fijan, el fondo, a lo mejor esta no es la mejor imagen, pero en el fondo básicamente lo único que hay es saliva. Entonces a veces se observa de color ligeramente rosa, como se observa cuando veíamos el edema, y hay veces donde el proceso de tinción se lleva totalmente a la saliva y pues entonces no vemos más que las celulitas que lleguen a captarse. Y bueno, aquí tenemos unos coquitos que es parte de lo que puede llegar a ocasionar que este proceso se vuelva un poco más tardado de tratar si tienen contaminación bacteriana. ¿Ok? Una cialoadenitis, que es lo que estamos observando en estas imágenes histológicas, pues aquí estamos viendo la glándula salival, ¿no? Parte de lo que es esta glándula salival y el infiltrado inflamatorio en esta glándula salival. Entonces, vías de entrada para glándula salival puede ser hematógena, puede ser por contacto, por una lesión, ¿no? Volvemos a los traumatismos, o puede ser también, ¿no? Como en el caso del virus rábico, que venga el agente viral directamente a través del nervio. ¿Ok? Entonces, esto no es algo que veríamos en una cialodenitis en el caso de rabia, porque normalmente los procesos inflamatorios en el caso de infecciones virales no suelen ser tan aparatosas como las que se dan en procesos bacterianos. Normalmente son linfoplasmocíticas y son más discretas, ¿ok? Pero bueno, sobre todo en los casos en los que se sospeche o en los que se sepa que un individuo sospechoso de rabia ha mordido a un humano, a otro perro, o lo que sea, ¿no? Si se procede en lugar de hacer la revisión, normalmente cuando hay sospecha de virus rábico, independientemente de las pruebas, lo que se sugiere o lo que se debería de hacer es tener al animal en observación y normalmente esa debería de ser la función de los centros antirrábicos. Tener ahí a los animales, los tienen aislados y los tienen en observación para ver en los siguientes 14 días cómo se va desenvolviendo este animal. Hay ocasiones en donde lo que se decide es la muerte del animal y entonces revisar, sobre todo cuando ya tienen signos nerviosos o cuando el animal después de haber mordido se muere, ¿no? Entonces es necesario que se lleve para hacer el diagnóstico y en estos casos en donde además de haber mordida, ¿no? Si bien ya sabemos que para el diagnóstico de rabia se tiene que mandar la mitad del encéfalo a histopatología y la mitad del encéfalo a virología para hacer lo primero que se hace es una inmunofluorescencia directa rápida y posteriormente están obligados a hacer el aislamiento viral, ¿no? También en estos casos se toma la glándula salival, sobre todo para ver si en la glándula ya estaba presente el virus rábico. De cualquier manera, en el momento en el que se tiene el diagnóstico, si es un diagnóstico positivo,
en ese momento se debe de iniciar el tratamiento para quienes hayan estado en contacto con este individuo. ¿Ok? Algo importante para todos los que les guste trabajar en laboratorio, en el laboratorio de virología, en el momento en el que se recibe una muestra para virus rábico, ¿no? No hay de que, mañana regreso y la trabajo, nada. En este momento entró la muestra, en este momento se trabaja y no se pueden ir hasta que tengan el resultado. Y lo mejor que puede pasar es que en ese día no tengan un resultado positivo, porque si es positivo, entonces sale un poco peor, porque entonces se tiene que activar la cadena de es positivo y en ese momento se avisa, ¿no? Y se avisa para todos los demás. Entonces, pero bueno, es parte del procedimiento y aquí es en donde podemos llegar a ver cialoadenitis, normalmente linfoplasmocíticas en el caso de virus de la rabia. Ok, ya no me cambia. Pero lo más frecuente, aquí está todo lo que les decía del virus de la rabia y es uno de los casos en donde tenemos cialoadenitis, ¿no? Recuerden que la rabia tiene dos diferentes tipos de presentación, lo que es la fase rabiosa, que es esto que están observando aquí, y la fase paralítica, que es la que se presenta con mayor frecuencia, sobre todo en herbívoros, ¿no? Pero en cualquier individuo, en cualquier mamífero, no en cualquier individuo, en cualquier mamífero se puede llegar a presentar esta infección por este lisavirus, ¿no? Por el virus de la rabia. Ok. ¿Dudas, preguntas de glándula salival? ¿No? No, creo que no, doctora. Ok, bueno, pues como todavía tenemos 8 largos minutos, vamos entonces a empezar a ver esófago, ¿no? En realidad, faringe es muy frecuente que tengamos afección de faringe cuando tenemos una afección de laringe, ¿no? Entonces, piensen en todas las causas que vimos de laringitis, ¿no? Normalmente procesos inflamatorios, respiratorios que ocasionan laringitis pueden ocasionar alteración hacia tráquea o hacia faringe, pero normalmente es por continuidad, ¿ok? O lesiones a nivel de laringe, bueno, pues cualquier cosa que ocasione una alteración a nivel de epiglotis, por ejemplo, hacia esófago, puede ocasionar una faringitis. Pero no son tan frecuentes las lesiones de faringe, nada más así. Lo que les decía hace rato, ¿no? En el caso de del uso de collares de castigo, ahí sí puede haber faringitis o faringolaringitis, justamente por la presión constante. Por un lado, están lastimando de manera directa a la faringe y por otro lado, normalmente cuando utilizan mucho el collar de castigo es porque el individuo se está jalando, porque está ladrando, porque se está moviendo, entonces normalmente también hay como un boqueo constante y eso suele entonces lastimar, digamos, tanto internamente como externamente. ¿Ok? De faringe, pues en realidad es como lesión de paso, ¿no? Algo que afecte a lengua es factible que afecte a faringe, algo que afecte esófago hacia arriba, pues es factible que afecte a faringe. Lesiones a nivel esofágico, bueno, pues tenemos las esofagitis, ¿no? Y vamos a hablar de la esofagitis más adelante, pero ahorita vamos a ver una imagen que ya ustedes conocen o deberían de conocer muy bien, que es justamente un megaesófago y en este caso, ¿cuál es la causa de este megaesófago? Ahí está clara. ¿Nadie? ¡Qué barbaridad! Persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Así es, Víctor. La persistencia del cuarto arco aórtico, ¿no? Es en esta imagen lo que está ocasionando este megaesófago.
Sin embargo, no es la única causa que podríamos tener de megaesófago. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Chagas? Y les dije, bueno, si bien en perros no es tan frecuente que se presente, porque normalmente en perros no se llegan a dar todas las fases de la presentación de la enfermedad chagásica como tal que se presenta en humanos, ¿no? Pero también puede llegar a darse megaesófago a consecuencia de un proceso inflamatorio, y Chagas también puede llegar a ocasionar tanto megaesófago como megacolon. ¿Ok? Sin embargo, hay otras alteraciones, como puede ser el que tengan un problema en la inervación, lo que se conoce como una acalasia por denervación, y entonces si no hay una adecuada transmisión del estímulo nervioso hacia el esfínter, hacia el esfínter cardial, el cardias no se va a relajar, por lo tanto no va a pasar el alimento, y esto va a tender a ocasionar un megaesófago. ¿Ok? Entonces puede ser acalasia cardial, y esta puede ser por una lesión a nivel muscular, normalmente a nivel del esfínter, y esto puede ser porque tengan una lesión a nivel del músculo liso, que es muchas veces lo que pasa en algunos procesos autoinmunes, o en donde tenemos alteración inflamatoria de los músculos, o bien a consecuencia de alteraciones nerviosas, en donde es el problema nervioso y por lo tanto no hay una adecuada relajación, y esto también puede llegar a ocasionar este megaesófago. ¿Ok? Entonces no puedo pasar la diapositiva, pero aquí están. Entonces podemos tener dilataciones. Bueno, la otra causa es que sean procesos secundarios, en donde tengamos un proceso secundario por una obstrucción. Esto puede ser, por ejemplo, en individuos que coman mucho, ¿no? De manera desaforada, en individuos que tienen pica a consecuencia de algún tipo de daño nervioso, ¿no? En donde comen cosas que no son lo que deberían de comer, y entonces puedan tener obstrucción, ¿no? Esto puede darse en individuos, por ejemplo, que estén ociosos y que coman, no sé, plásticos, ¿no? Los perros que no tengo que hacer y entonces destrozan cualquier plástico, llanta, lo que sea, y se tragan los pedazos, ¿no? Es en donde se puede llegar a ocasionar este tipo de lesiones. A los perros cuando les dan un hueso, ¿no? Y entonces ahí están duro y dale hasta que se desesperan y se lo tragan, y entonces ahí tienen al perro con un megaesófago, y normalmente estos son mucho más complicados, porque entonces dependiendo la forma del hueso y al ser una estructura tan dura, llega a ocasionar entonces lesión mucho más grave en el esófago, ¿no? O bien un proceso obstructivo externo, ¿no? Algo, por ejemplo, como lo que veíamos hace rato. Si es un cialocele, pues a lo mejor es lo suficientemente laxo para que no ocasione una compresión a nivel esofágica, pero si en lugar de que sea un cialocele es una cialoadenitis, en donde es la glándula salival la que está aumentada de tamaño, o un linfonodo que esté aumentado de tamaño, eso puede ocasionar una obstrucción externa hacia el esófago, y dependiendo la zona afectada, pues ocasiona obstrucción, o bien y la presencia de megaesófago, o bien una obstrucción y simplemente el alimento no pasa de manera fácil. ¿Ok? Y bueno, ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí. Les debo un cuestionario.